Hola grupo, aquí estoy de nuevo con mi tema de los hábitos atómicos y tal como les había dicho, voy a tratar de resumir lo máximo los principios fundamentales en los que se basa la propuesta de James Clear, que es el autor del libro Hábitos Atómicos. Él se fundamenta en tres principios, comenzando por el principio de el valor, el poder que tienen las pequeñas acciones, que las pequeñas acciones son las que llevan a un resultado extraordinario. Por eso él decide nombrar su propuesta como la de hábitos atómicos, porque atómica es una medida muy pequeña y así como él plantea que los átomos son los ladrillos que conforman las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos que conforman un gran resultado, un resultado extraordinario. Allí se dedica pues a explicar el valor que tienen las pequeñas acciones. Y entonces te habla de cómo, por ejemplo, el hecho de tú mejorar el 1% en las acciones diarias que tú hagas, te generan, por una fórmula que él explica allí en el libro, una mejora al año del 37%, con tan solo hacer una mejora del 1%. Y allí explica el resultado que obtuvo el grupo de ciclistas de los británicos, que de una malísima actuación que tenían en el desempeño del ciclismo, pasaron a ser prácticamente por un tiempo una gloria, cuando estaban de malas, hasta los fabricantes de bicicletas no querían que usara su marca, porque les parecía que pues, inducían al desprestigio. Y luego pasaron a batir récords mundiales, batir récords olímpicos y a pasar años ganando muchas competencias. Y todo se basó en la aplicación de una fórmula del entrenador de una mejora en el 1% en cada componente de la competencia ciclística. De allí toma James Clear esto del 1% en la mejora y lo compara al interés compuesto, que es aquella ganancia que genera un capital, que genera intereses, pero que a su vez esos intereses van generando mayor ganancia. Entonces, eso no lo notas de inmediato, sino con el paso del tiempo. Él dice que los hábitos atómicos producen, son a veces rechazados o menospreciados, porque exacto, tú no ves los resultados de inmediato, no hay una inmediatez en la satisfacción y en consecuencia tú le quitas valor, pero resulta que en el largo plazo es lo que te va a generar un cambio extraordinario. Es como cuando vas al gimnasio, que de un día para otro tú no vas a lograr el objetivo por el cual estás yendo al gimnasio, sino que es en la medida del largo plazo que tú obtienes resultados. Él también se enfoca en decir que más que enfocarte en la meta, debes enfocarte en el cómo llegar a la meta, en el sistema de cómo lograr llegar a esa meta. En consecuencia, tienes que observar lo que él llama el sistema, que es todos los componentes que te van a llevar a esa meta. Pero que incluso ni siquiera tienes que enfocarte en la meta, sino en el sistema. Porque irremediablemente, si aplicas un buen sistema, te va a llevar a la meta. En el segundo base fundamental de su propuesta es cómo los hábitos son los que moldean tu identidad. Es decir, no es, tú a lo mejor piensas que eres una persona de X manera y resulta que tus hábitos, tu conducta, tu manera de responder ante las situaciones de la vida demuestran otra cosa. Entonces, a mí me encantó porque nunca había visto yo nunca había pensado que para yo crear un buen hábito como los que quiero crear, yo tenía primero que hacer una reflexión sobre mi sistema de creencias, sobre mí misma.
Y allí es cuando yo descubro que si yo soy una persona que me he identificado con una persona que detesta las rutinas, obviamente cada vez que yo quiera establecer una rutina, mi cerebro va a sentir que eso no es coherente y me va a sabotear lo que yo me proponga, porque ya yo tengo adquirido como parte de mi identidad un rechazo a la rutina. Entonces, esa parte autorreflexiva me pareció sumamente interesante y que yo no había tomado en cuenta. Él entonces se explaya allí en explicarte cómo serían las capas que tú tienes que tomar en cuenta del cambio, que no solamente tienes que cambiar el resultado, ni tienes que cambiar, no solamente tampoco cambiar el sistema que te lleva a ese resultado, sino que tú tienes que cambiar tu identidad. Y para ello, más que pensar en el resultado que quieres obtener, tú deberías enfocarte en qué persona es la que tú te quieres convertir. Él habla también y pone el ejemplo de que no basta con correr un maratón para alguien que se está preparando para eso, sino que tú, más que ser un participante de un maratón, conviértete en un corredor. Tú, más que escribir un libro, por ejemplo, que es lograr una meta, es convertirte en un escritor. O pasar un examen, lo mejor es convertirte en una persona que sabe estudiar, que estudia. Entonces, y así sucesivamente, una persona que quiere rebajar de peso, tiene que convertirse en una persona saludable, en una persona con buenos hábitos alimenticios, pero tiene que convertirse en eso, porque si tú logras la meta, simple y llanamente, eso puede tener un efecto temporal y luego vuelves a caer en el viejo hábito. Y al final, por la importancia que eso revela, te explica muy bien de qué son los hábitos, cómo están formados, cuál es su estructura, para que tú comprendas cómo es que funcionan y así tú puedas modificar los hábitos aplicando las modalidades que a ti te convengan. Entonces él, por ejemplo, te dice que los hábitos son como un circuito de retroalimentación que lleva 4 pasos, obviamente secuenciales, por eso es que son un circuito, que además se retroalimenta porque vuelve, una cosa produce lo otro. Y esos 4 pasos de un hábito son la señal, el antojo o anhelo, la respuesta y la recompensa, ¿no? La señal es la disparadora del deseo que te hace de una vez pensar en la recompensa y eso al dispararse te hace que tú hagas algo para obtener esa recompensa. Pero entonces él te dice que si tú quieres cambiar ese hábito, es como que si tú decidieras hackear tu propio cerebro. Y él te propone entonces lo que él llama las 4 leyes del cambio, que están relacionadas con estas 4 partes de la estructura del hábito. Y entonces él te dice que, por ejemplo, para la señal, una manera de tú tienes que conocer esas 4 partes para tú poderlas fabricar a tu medida. Entonces la señal tú tienes que tú mismo construirla y hacerla obvia. Es decir, que no tengas duda de que tú tienes que saber cuál es la señal que te va a disparar el antojo para hacer la acción que te traiga una satisfacción. En consecuencia, tú la señal la tienes que hacer obvia. Y él te da una serie de fórmulas, de trucos, de ejemplos de cómo convertir una señal en obvia. A su vez te habla del antojo, del anhelo, cómo hacerlo atractivo, que te tienes que hacer siempre incentivar para que la señal produzca un antojo. ¿Cómo vas a hacer eso? También te da ejemplos, te da trucos.
Después te dice que la respuesta tiene que ser sencilla, nada complicada. Si estás practicando guitarra y eso es lo que quieres hacer, por favor, no guardes la guitarra en el closet o la metas dentro del estuche, sino ponla a la mano. Igual si quieres estudiar y quieres ser un estudioso, tienes que poner, cada vez que regreses de tu estudio, lo que sea, saca los libros y ponlos en tu mesa o ponlos al lado de la computadora. Si quieres llevar tus cuentas al día, tú tienes que poner tu libreta al lado de donde te tomas el café, etc. Es decir, que la respuesta, la acción que vas a hacer, que sea de lo más sencilla. Y plantea ahí una fórmula magnífica que vale la pena que después comentemos, que es la fórmula de los 2 minutos. Es decir, que conviertas parte de ese proceso para lograr un resultado en una acción que no dure más de 2 minutos, que es la forma más sencilla de crear lo que él llama un hábito de entrada. Es decir, un hábito que te va a permitir que tú, ya con ese hábito de entrada, si tú lo que quieres es correr cada mañana, tu primera cosa que tienes que hacer es habituarte a vestirte para salir. En consecuencia, tienes que preparar tu ropa, tienes que tal. Y el hábito de entrada podría ser que te pongas los zapatos de correr, aunque no salgas a correr. Bueno, de eso se trata el truco o la técnica o la fórmula de los 2 minutos. Y al final te habla también para la recompensa, que tiene que ser muy satisfactoria. Y allí pues obviamente también te va a dar un montón de trucos, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver pronto en otro. Yo lo que propongo es que por cada parte de esto, que es donde nos vamos a centrar ahora, dediquemos un poquito más, porque estas cosas hay que explicarlas en muy corto tiempo para que no aburran. Entonces, en el próximo video yo sí les voy a explicar, creo que me voy a enfatizar en una parte previa que hay que hacer antes de poner en práctica todo este proceso de crear un nuevo hábito o de modificar un viejo hábito. O sea, de erradicar un hábito que no querramos. Porque hay una parte previa que es muy importante que analicemos. Hay que preparar el escenario, hay que saber qué es lo que vamos a hacer. Empezando por saber determinar cuál es el resultado que queremos obtener. No basta una simple meta. Vamos a buscar cuál es el resultado que queremos obtener. Eso lo vamos a ver en el próximo video, toda esa parte preparatoria. Quiero agradecerles la buena acogida que ha tenido estos comentarios que estoy haciendo sobre esta propuesta de James Clear, porque a mí me han beneficiado mucho. Ya yo estoy en ese proceso de empezar, no lo he querido hacer intempestivamente porque quiero hacer un cambio extraordinario. Así que poco a poco yo les iré compartiendo toda mi experiencia en aplicando esto, y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao.